SCP-328. Disco alienígena. Seguro. Descripción. SCP-328 es un disco liso de color amarillo verdoso de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor, con un peso de poco más de 13 gramos, compuesto de un material orgánico cristalino desconocido. El patrón de vinculación de SCP-328 está altamente organizado, de una manera que semeja a un dispositivo de almacenamiento o recuperación de datos. SCP-328-01, un archivo de datos recuperado de SCP-328, parece confirmar esto. Varios análisis de muestras de SCP-328 no han sido concluyentes. Se han identificado algunos elementos atómicos conocidos, pero ninguno en patrones de composición reconocidos, y no son suficientes para explicar la masa de las muestras utilizadas. Es ligeramente más cálido, aproximadamente 4 grados centígrados, que su entorno circundante, incluso cuando está sometido a temperaturas extremas. Es susceptible al daño cinético, pero si se rompe, se reforma a sí mismo desde la pieza más grande restante durante un período de 1 semana a 6 meses, dependiendo de la gravedad del daño. El análisis cristalográfico de fragmentos indica que poseen una forma cristalina reestructurada, una versión reducida de la estructura de todo el objeto. A medida que el disco vuelve a crecer, la estructura se expande de nuevo y vuelve a su forma original. No se han observado cambios en los datos binarios obtenidos del lector de discos, véase más adelante, antes y después de la rotura/reformación. SCP-328 ha estado en posesión de la Fundación desde Censurado. de 1800 Censurado. cuando fue recuperado de datos borrados. Hasta Censurado. de 1900. Censurado. El propósito y la naturaleza del SCP-328 era incierto. En un descubrimiento accidental, SCP-328 se insertó en una unidad de disco experimental que había sido tratada con censurado, como parte del proyecto censurado. Cuando se utiliza con este lector, SCP-328 produce datos binarios. Múltiples análisis criptográficos del código binario producido indican que al menos parte de él es una descripción de los datos contenidos en SCP-328. Se ha desarrollado un algoritmo para convertir el código binario en código ASC2, y la extensión actual de la traducción se agrega como SCP-328-01. La veracidad de estos datos es incierta, pero dada la coherencia de los datos producidos, parece poco probable que sea una casualidad. Curiosamente, los datos obtenidos están escritos en más de 30 idiomas conocidos, transliterados en caracteres romanos, en lo que parece ser un solo artículo. Otros intentos de acceder directamente y traducir los datos de SCP-328 han demostrado que requieren mucho trabajo y se ha retirado toda la financiación del proyecto. El Dr. Censurado ha anunciado que cualquier persona con habilidades relevantes, criptografía, almacenamiento/recuperación de datos, o lingüística en particular, es bienvenida a aceptar la traducción de SCP-328 como un artículo de pasatiempo. Anexo 328-1. Como el proyecto censurado, que produjo el lector de datos original SCP-328, ha sido cancelado por más de una década, el Dr. Censurado ha presentado una solicitud formal de autorización O5 para remover su censura, permitiendo que cualquiera que trabaje en SCP-328 pueda considerar esta información. El permiso está pendiente. SCP-328-01. Esto comprende el cuerpo principal de los documentos traducidos del SCP-328. Gran parte del registro actual consiste en caracteres ASC2 aleatorios, que pueden ser texto intraducible, texto no traducido o puede corresponder a algún otro tipo de información. Todos los datos han sido traducidos al español para facilitar su comprensión. El registro original sin traducir con texto adicional completo se almacena en el disco SCP-328-01, o en el área de almacenamiento 328-A. Comienzo de los datos traducidos, tiene aproximadamente 4 unidades de ancho, 6 unidades de largo y 0.4 unidades de alto cuando se sienta en una superficie plana.
Su superficie externa se caracteriza esencialmente por la presencia de marcas no reconocidas en varias superficies, y por varias ranuras estrechas a lo largo de los dos bordes más cortos. Sabe a cloruro de sodio, presente en cantidades pequeñas, no tóxicas, en su superficie, y a aceites a base de carbono y polímeros de composición no identificada. El análisis oográfico de los residuos presentes en la superficie y del material del que está compuesto el dispositivo indica que contiene varios elementos desconocidos para nuestra ciencia. Cuando está inactivo irradia muy poca energía. Su E% circundante es insípido, aparte de un toque de oro. 3 muescas a lo largo del borde liberan radiación electromagnética en un pulso rítmico. Tras la depresión de una superficie lisa e insípida, es decir, que solo tiene el mismo sabor de fondo que el objeto, en el mismo borde que los radiadores, la mitad superior del aparato se afloja, quedando al descubierto que está articulada a lo largo de la superficie opuesta. En el interior está lo que parece ser una consola de control, con 104 superficies deprimibles casi idénticas, la mayoría de tamaño uniforme. El investigador F.K. Oldoy 9 los ha descrito como secuencia de datos no traducida. Por cada uno de los IA5 y UPT dentro hay otro EWP/SGO, pero por debajo hay un 4 beta AOTM, secuencia de datos no traducida. Cuando se presiona una pequeña superficie alargada, la superficie transluciente por encima de la interfaz primaria casi inmediatamente comienza a emitir radiación de clase /marca registrada I14 que reclamó no igual G de 4 investigadores antes de que se pudiera diseñar un blindaje adecuado, ver los protocolos de manejo, arriba. Funcionamiento. El ensayo y el error han revelado que al presionar ciertas combinaciones de las superficies de la consola de control, se producirán cambios en el espectro de radiación emitida por el dispositivo. Aunque aún no se ha determinado la naturaleza de estos cambios, los patrones son consistentes. Además, el dispositivo no emite radiación idéntica desde todas las superficies. Parece tener más de 1 millón de microemisores casi idénticos, dispuestos en forma de cuadrícula a lo largo de su superficie. Cada uno es capaz de emitir frecuencias de radiación variables. Cuando están catalogadas y mapeadas, las diferentes frecuencias de radiación forman patrones y símbolos que, al menos parcialmente, se corresponden con los símbolos asignados a la consola de control. Secuencia larga de datos no traducidos. La fuente de alimentación fue identificada por el investigador F.K. Oldoy 9. Mediante la activación de 2 paneles deslizantes que anteriormente no se habían notado en el lado debajo de la consola de control, se podía quitar una parte aproximadamente cilíndrica oculta debajo de la bisagra. Mientras que externamente indiferenciable de la parte principal del dispositivo, este segmento es algo más denso. Después de retirarlo, el dispositivo no se activaría. Se ha advertido que el dispositivo debe almacenarse en este formato a partir de este momento. Contra el consejo del investigador F.K. Oldoy 9, el subinvestigador S. Oroyena, por curiosidad, manipuló lo que se cree que es un enchufe de conexión en la fuente de alimentación putativa. Se observó que un WP/ se emitía involuntariamente del subinvestigador S. Oroyena, seguido de datos borrados. Nota de investigación de la Fundación. Esta etiqueta datos borrados es la traducción más cercana de la frase Swahili usada originalmente en SCP-328-01-OR. No ha sido añadida por la Fundación. Aunque este es un método factible, si bien incómodo, para recargar el dispositivo, si falla la fuente de alimentación, se recomienda que no se utilicen subinvestigadores valiosos de esta manera en el futuro. Anexo U6 a IO1-01. El investigador F.K. Oldoy 9 ha sido destinado al almacenamiento de seguridad copyright D para reacondicionamiento después de activar un arma memética en el dispositivo. Depresión simultánea de las 2 superficies de control etiquetadas en SOD y que activaron hasta ahora una capacidad no identificada en el dispositivo. La radiación electromagnética tipo IAG-U9 fue emitida en un patrón de fluctuación de frecuencia de longitud de onda moderada a larga. Esto interfirió directamente con el MITUC U8P del investigador F.K. Oldoy 9, como se ha documentado previamente en los registros del dispositivo OTL-K.
El investigador FK Oldoy 9 fue grabado mientras vociferara tonterías sobre la búsqueda de una conexión y algo sobre una web. La exposición posterior al dispositivo es desaconsejable en este momento. Observación de la investigadora Reina OI+-E1 Awagi 6. Parece cierto que se trata de otra arma memetoenergética desarrollada por la agencia F2NA. A la luz de esto, el Consejo de Investigación debería considerar la posibilidad de enviar otra guía a través de la no más información traducida. Procedimientos especiales de contención. SCP-328 debe guardarse en un depósito seguro en la zona de almacenamiento 328-A. El acceso para investigación requiere autorización nivel 3 y se permitirá en la mayoría de los casos. Debido a su naturaleza poco clara, SCP-328 no está autorizado a entrar en contacto con ningún dispositivo de lectura de datos con conexión a Internet o a la intranet de la Fundación. Los dispositivos electrónicos que se han utilizado para estudiar SCP-328 deben estar claramente etiquetados como solo para uso con SCP-328 y deben conservarse en el área de almacenamiento 328-A, para uso común en el caso de propiedades virales no identificadas. Con este fin, se ha establecido un pequeño laboratorio aislado adyacente al área de almacenamiento 328-A, designado 328-B. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.